Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7 de la guía 11 de series. En este caso tenemos que usar el criterio tanto de Cauchy o de D'Alembert para estudiar la convergencia de la serie. Entonces en este caso, fíjense, en el caso A tenemos esta serie que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial sobre n a la n. Primero tenemos que empezar definiendo a unos criterios básicos para empezar. Fíjense que en este caso el término de n factorial sobre n a la n va a ser siempre positivo, porque nosotros estamos hablando de números naturales. Entonces en este caso no hay problema. Ahora tenemos un problema con el factorial, porque el factorial, salvo que nosotros apliquemos el criterio de la raíz, no es muy práctico. Entonces en este caso, por descarte, vamos a usar el criterio de D'Alembert. Y un tip que yo les doy para después, para los ejercicios que hagan más adelante, es que siempre que tengan factorial, lo más probable es que uno tenga que aplicar el criterio de D'Alembert. ¿En qué consiste el criterio? Que nosotros vamos a calcular el límite de n tendiendo a infinito, pero no de a sub n, que sería el término general, porque fíjense que a sub n es esto, así que es el término general de la serie. Nosotros, si no, vamos a hacer el cociente entre el término general siguiente de la serie y el término general anterior, ¿sí? Y vamos a calcular cuánto nos da. Es muy fácil calcular esto, o sea, o sea, lo único que uno tiene que hacer es ser ordenado, porque parece intimidante la nomenclatura, pero no lo es, o sea, es un tema de apariencia. Cuando dice a sub n más 1, quiere decir que a la fórmula le vamos a sumar 1, donde aparezca la n, o sea, por ejemplo, en este caso, n, le ponemos n más 1 factorial afuera. N a la n quiere decir n más 1 y afuera n más 1 como exponente. Y como esto va a estar dividido a sub n, podemos multiplicarlo por el recíproco de a sub n. O sea, doy vuelta a la ecuación. O sea, esto nos va a quedar como n a la n sobre n factorial. Ahora el tema es hacer álgebra. O sea, tenemos que tratar de despejar lo que más podamos de esta ecuación para que no nos siga molestando. Entonces, en este caso, la idea va a ser la siguiente. Fíjense, vamos a tener, o sea, el límite. Acá me voy a ahorrar de escribir límites, pónganlo ustedes, pero voy a poner esto directamente para ahorrar espacio. Esto vamos a tener n más 1 factorial, lo podemos pensar como n más 1 por n factorial, ¿sí? Digamos directamente de esta manera. Y luego tenemos n a la n acá, ¿sí? Y después tenemos, fíjense, n más 1, como es n más 1 a la n más 1, podemos poner n más 1 por n más 1 a la n, así que sería expresar esa suma de exponentes como si fuera una multiplicación, que de hecho es lo que pasa, por n factorial. Y en este caso, ¿qué podemos cancelar acá? N factorial con n factorial se va, n más 1 con n más 1 se va, y lo que nos va a quedar finalmente es esta sucesión. Fíjense, límite de n tendiendo a más infinito, de n sobre n más 1, todo esto a la n. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, esto tiene una pinta bastante parecida de lo que sería el límite que tiende al número e. La idea es tratar de encontrar la forma de que esto dé. Entonces, fíjense, vamos a pensarlo este n como si fuera una división. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, vamos a tener, en este caso, 1 sobre n más 1, que es esto, sobre n. Todo esto a la n. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? O sea, vamos a tener lo mismo, sí, que teníamos en este caso, o sea, fíjense, si nosotros acá lo ponemos con menos n, esto podemos pensarlo de la siguiente manera, como si fuera 1 sobre n con n se hace 1, más 1 sobre n, todo esto a la n, y esto es lo mismo que pensarlo como si fuera el límite de 1 más 1 sobre n, todo esto a la menos n, ¿sí? Que también es lo mismo que pensarlo como si fuera 1 más 1 sobre n a la n, y todo esto a la menos 1, ¿sí? O sea, esto les digo como para que se vea la idea. Todo esto es el número e. Entonces esto va a quedar e a la menos 1, que no es otra cosa que 1 sobre e. 1 sobre e es menor que 1, pues es una fracción impropia. Entonces en este caso, el criterio de D'Alembert lo que dice es que si esto ocurre, o sea, el límite es menor que 1, entonces la serie converge. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Esta serie converge, ¿sí? Vamos a hacer ahora el caso B. En este caso, fíjense que la sumatoria que tenemos que hacer es 1 menos 1 sobre n a la n al cuadrado. Si la sumatoria va desde 1 hasta más infinito. Entonces acá la idea es tratar de decir, bueno, ¿cuál es la idea que queremos expresar acá? Fíjense, acá no tenemos factoriales como vimos en el caso pasado. Sí tenemos esta potencia que es bastante molesta, ¿sí? Por un tema, digamos, de lo que viene siendo. Entonces vamos a tratar de aplicar el criterio de la raíz. Entonces en este caso, ¿sí? Esto que vimos acá, que es a sub n, vamos a hacer límite de n tendiendo a más infinito de la raíz enésima de a sub n. O sea, esto va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de 1 menos 1 sobre n a la n al cuadrado, todo esto a la 1 sobre n, que es esta raíz que estamos viendo acá. Esto lo que va a provocar es que esto con esto se nos vaya, ¿sí? Y oh casualidad, fíjense que esto de alguna manera va a quedar de la siguiente forma. Fíjense,
nosotros lo podemos pensar como límite n tendiendo a más infinito de 1. Ojo con esto, fíjense que tiene un menos acá, es bastante parecida a la fórmula de Lie, excepto por este menos que parece que nos está complicando la vida. La forma de sacarlo es pensarlo de la siguiente manera, fíjense, ponemos más menos 1 sobre n, esto originalmente está elevado a la n, pero tenemos que elevarlo a esta potencia primero. Entonces vamos a tener, fíjense, primero, ¿sí?, a la menos 1 sobre n, y luego todo esto elevado a la menos n, de forma tal que cancelamos y elevamos a la 1. Entonces, arreglándolo distinto, esto nos va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de 1 más menos 1 sobre n, todo esto elevado a la menos n, ¿sí?, y luego todo esto va a estar elevado a esta multiplicación de n por 1 a la menos n, todo nos va a quedar a la menos 1. Fíjense que en este resultado esto nos va a quedar e, entonces en este caso esto va a quedar como e a la menos 1, esto es 1 sobre e, y 1 sobre e como es menor que 1, lo que dice el criterio cociente es que también cumple y que por lo tanto la serie es convergente, así que esta serie es convergente, ¿sí? Perfecto, vamos a hacer ahora el caso C. En este caso vamos a aplicar, fíjense, tenemos esta serie que es de n, ¿sí?, al cuadrado, ¿sí?, o sea, n factorial al cuadrado sobre 2n factorial, ¿sí? En este caso parece que es bastante compleja, así que la idea es tratar de probar con el criterio del cociente primero, ¿sí?, porque tiene el factorial, así que veamos si con algo de eso podemos tratar de trabajar. Yo les aviso que este límite es un poco complejo, así que vamos a trabajarlo parte por parte. Fíjense, todo esto que nosotros vimos acá, todo esto es el a sub n. Entonces la idea va a ser aplicar el criterio del cociente. Vamos a tener límite de n tendiendo, vamos a tener en este caso límite de n tendiendo a más infinito del cociente entre este y el valor siguiente. O sea, vamos a tener, fíjense, n más 1 factorial, todo esto al cuadrado, ¿sí?, sobre 2 por n más 1 factorial, ¿sí?, que es todo esto que vimos acá, ¿ok? Y después todo esto sobre n factorial al cuadrado sobre 2n factorial. La idea acá, para simplificarlo un poco, yo voy a escribir simplificado toda esta cuenta, pues bastante compleja. Entonces va a quedar mismo límite, vamos a tener n más 1 factorial, todo esto al cuadrado, por 2n, todo esto factorial, sobre 2 por n más 1, todo esto factorial, por n factorial, todo esto al cuadrado. O sea, acá lo que hay que hacer es tener un poquito de paciencia con el tema de la sintaxis, digamos, de la cuenta. O sea, ser ordenado, tratar en la medida de lo posible de que esta cuenta salga. Vamos a hacer un truco, ¿sí? Un truco en realidad entre comillas, ¿no?, porque esto es algo que se puede pensar, ¿sí?, pero sale con desarrollo algebraico. Hay que pensar este 2 por n más 1 factorial haciendo distributiva adentro, que esto nos va a quedar como 2n más 2 factorial. La ganancia que tenemos con esto es pensar o desglosar esta serie en la siguiente forma. Fíjense, esto sería 2n más 2, ¿sí?, que es el primer término, después tenemos 2n más 1, que es el segundo término, y finalmente cortamos el factorial en 2n factorial. Y eso nos va a servir para poder sacar este 2n factorial que tenemos arriba, que nos está molestando, y hacer algo similar con este n más 1 factorial, ¿sí? El tema que está al cuadrado no nos tiene que importar, porque la única forma, lo único que va a indicar es que se va a repetir dos veces, con lo cual no es gran cosa. Entonces en este caso, fíjense, vamos a poner todos los términos juntos, límite de n tendiendo a más infinito de, vamos a ponerlo en este caso, va a quedar n más 1, ¿sí?, factorial al cuadrado, quiere decir que lo replicamos esto dos veces, nada más, ¿sí? O sea, no quiere decir otra cosa. Luego tenemos 2n factorial, esto lo dejamos tal cual, 2n factorial acá, y abajo vamos a tener este 2n factorial de 1, que ya lo reemplazamos acá, o sea, esto va a quedar 2n factorial por 2n más 1, ¿sí?, por 2n más 2, ¿sí?, y después tenemos este n factorial al cuadrado, que va a ser n factorial por n factorial. Ahora sí llega el momento de cancelar los términos. Entonces, fíjense, acá nosotros podemos sacar este 2n factorial que nos está sobrando, ¿sí?, por ahora podemos sacar esto. Ahora tenemos que empezar a jugar con estos n más 1 factorial, al igual que lo hacemos con el resto de las cuentas que vienen más adelante. O sea, vamos a pensar límite n tendiendo a más infinito de n más 1 por n factorial por n más 1 por n factorial sobre 2n más 1 por 2n más 2 por n factorial por n factorial. La gran ventaja que tenemos acá es sacarnos de encima estos dos factoriales que nos estaban molestando. Acá nos va a quedar otra que hacer distributiva, ¿sí?, y tratar de ver qué polinomios tenemos. Entonces en este caso, fíjense, vamos a tener límite n tendiendo
a más infinito de n cuadrado más 2n más 1, que es el de acá arriba, si es este primero, y después el denominador, que nos va a quedar como 4n cuadrado más 6n más 2. Entonces en este caso este límite dividiendo por n cuadrado ambos términos, esto nos va a quedar es un cuarto. Como un cuarto es menor que 1, la serie converge, ¿sí? Así que ese sería el resultado acabado de este ejercicio. Esta es la primera parte, es un ejercicio más largo, así que vamos a hacer dos partes de este ejercicio. Estén atentos, manténganse, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima.